Estás escuchando Mi Camino de Formación, una colaboración de Evangelizando Costa Rica. Introducción a las Sagradas Escrituras, parte 7. Para entender mejor los diferentes sentidos que nos presenta la lectura de la Sagrada Escritura, analicemos de acuerdo a estos diferentes sentidos de la palabra de Dios una palabra concreta que aparece en la Biblia, la palabra templo. Según el sentido literal, ¿cuándo se habla de la palabra templo en sentido literal? Sabemos que los judíos construyeron un templo, el templo de Jerusalén. Fue una realidad física. Fue construido por Salomón. Fue derribado por Nabucodonosor y fue reconstruido por Zorobabel al regreso del exilio en Babilonia. Sentido alegórico. ¿Recuerdas alguna cita en que Jesús habla de sí mismo como templo? Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Vemos entonces cómo se relaciona la palabra templo con Cristo. Sentido moral. San Pablo nos habla de nosotros como templos. ¿Recuerdas la cita? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios mismo puso en ustedes? Aquí vemos cómo se relaciona la palabra templo con nuestra vida espiritual. Y San Pablo ha detallado esta relación con nuestra conducta espiritual en el versículo anterior. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Sentido anagógico. ¿Alguna cita en que templo aparece en la eternidad? San Juan, al referirse a la Jerusalén celestial en el Apocalipsis, dice: No vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Vemos la palabra templo referida a la eternidad, en que habrá un nuevo templo, que es Dios mismo. Pero, ¿cómo leer la Biblia? ¿Has intentado leer la Biblia de comienzo a fin? Esto sería una tarea bien ardua y difícil, pero en medio de este camino de formación, tenemos un plan para conocer la historia de la salvación contenida en la Biblia de manera más fácil, rápida y sencilla. Uno de los problemas para leer la Biblia es que contiene escritos de diferentes tipos: poéticos, proféticos, históricos, apocalípticos, epistolar, etc. Por ejemplo, dentro de los poéticos tenemos Cantar de los Cantares. Isaías, Jeremías, Ezequiel se encuentran dentro de los proféticos. En los históricos tenemos Reyes, Crónicas, Macabeos. Apocalípticos tenemos Daniel en algunas partes y el libro del Apocalipsis. Epistolares tenemos las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan. ¿Cómo entonces leerla y conocer sin sentirnos abrumados? Si comenzáramos a leerla desde el principio de manera continuada, comenzamos a leer la historia en el Génesis, luego sigue la historia en el libro del Éxodo, pero al llegar al tercer libro, el Levítico, nos confundimos o fastidiamos porque perdemos la trama de la historia, ya que el Levítico no sigue el hilo de la historia de la salvación, sino que es una enumeración de leyes y normas. Lo mismo sucede con Deuteronomio, el cual también incluye leyes y normas. Además, está ubicado en nuestra Biblia después de Levítico y Números, aunque fue escrito antes que estos dos.
Por eso es que en este camino de formación vamos a desarrollar un plan para leer la Biblia sin perder la trama de la historia, que es la más grande historia jamás contada. Esto lo veremos en la siguiente parte. Acabas de escuchar Mi Camino de Formación, una colaboración de Evangelizando Costa Rica. Gracias por tu atención.